Este tema que vamos a tratar ahora se llama del orden al caos. Mejor dicho, del caos al orden. Está al revés. Entonces ya empezamos con un caos. Miren, lo podría arreglar aquí. Esto es bien simbólico. Uy, salió con la media. Del caos al orden. Lo interesante de este tema es que se puede leer bastante metafísico, muy esotérico, muy filosófico. Es interesante llevarlo siempre a lo práctico, a nuestras vidas cotidianas, y ahí encontrarle el sentido, como todas estas enseñanzas de carácter filosófico, espirituales, hacerlos prácticas. Esta enseñanza es de José Luis Parise. Él habla mucho del sentido del caos, porque el caos está presente en las enseñanzas espirituales e iniciáticas. Y como los que han seguido y estudian y ven los videos de José Luis Parise, él es un gran mago, es un sabio, un gran psicoanalista que ha estado toda su vida estudiando estas culturas y estas enseñanzas iniciáticas. Entonces, él habla mucho del caos porque el caos está presente en ese proceso de camino interior, de camino espiritual. Todos tenemos un camino espiritual por el solo hecho de existir y estar encarnados, pero cuando hablamos de camino espiritual es aquel que ya empieza a hacerse consciente de su existencia y empieza a dirigirse voluntariamente en un camino de desarrollo, en un camino de despertar, en un camino de integrarse y de trascenderse. Esa es la diferencia. Entonces, él dice, es el momento exacto de tanto incendio, tanto huracán, tanta desorientación política en el mundo, desorientación económica. Donde voy y nombro la palabra política, las caras son siempre de rechazo. Nunca está la idea de que va a venir algo mejor. Eso, eso está profetizado. Bueno, nosotros sabemos que estamos vivenciando las profecías antiguas de los tiempos de fin, del Apocalipsis, de la Gran Tribulación. Entonces, eso que está ahí describiendo, que nosotros lo estamos presenciando y vivenciando, unos de manera absolutamente radical y de mucho dolor y sufrimiento, en cuanto se padece tanta guerra, tanta crisis económica, hay hambre y hay escasez en muchos pueblos y tanto desastre natural, huracanes, diluvios, terremotos, tsunamis. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que a algunos no lo ha tocado tan personalmente, tan directamente, y a otros sí. Pero esto se podría percibir caóticamente como que en cualquier momento le puede tocar a uno. La otra vez nosotros estábamos haciendo la reflexión, ¿qué pasa si se activa un volcán cerca de la casa de uno? O de repente hay un tremendo terremoto con epicentro también donde uno vive.
o el país entra en una guerra, etcétera. Así, piensen lo que quieran. Bueno, ahí se podría decir que va a llegar, podría llegar un momento, muchos lo aseguran, que esa gran tribulación puede ser vivenciada en distintas y en todas las partes del planeta en alguna ocasión. Pero eso, ¿cómo lo percibimos? Simplemente como caos. Entonces, es un tema que al llevarlo a este análisis pragmático y práctico, cobra sentido porque uno dice, bueno, yo percibo caos. La gente cuando le preguntan cómo ven al mundo, cómo ven el futuro, la visión es muy caótica. Eso es irrefutable. Ahora, uno dice, como para entrar en tema, si está profetizado el caos, es caos, no hay un orden entonces en ese caos. Si está profetizado el caos, podemos hablar de caos, es una excelente puerta de entrada. Esto es bueno que ahora lo meditemos, lo reflexionemos. Si algo puede ser profetizado o puede ser visionado, pronosticado, ¿puede ser caos? O sea, Jesús habló de los tiempos del fin y dio muchos ejemplos y señales, ¿ya? Y nosotros percibimos eso como algo caótico. Terremotos, infertilidad, desencanto, guerras, crisis sociales. Bueno, ¿para qué decir otro tipo de, de profeta? Hay videntes y, y otro tipo de profecía de gente más moderna que vino después. Pero todos hablan de lo mismo. Entonces, si se puede ver y se puede pronosticar, ¿podría ser caos? La reflexión es que no debería ser lo que nosotros entendemos como caos porque se puede profetizar. Entonces, todo lo que se puede diagnosticar o pronosticar, mejor dicho, tiene que ver con un orden, tiene que haber un proceso ahí. Y el solo hecho de pertenecer a un proceso ya es orden, porque el caos nosotros lo percibimos más como algo espontáneo que nadie sabe cuándo ocurre y cuánto estalla. Los 11 pasos que te separan de lo que tú quieres generar en tu vida, esto tiene que ver con lo que hemos estudiado de los 11 pasos de la magia, que son un método para generar y para manifestar la realidad que nosotros pretendemos en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, este conocimiento tiene que ver con esos 11 pasos de la magia. Entonces, los 11 pasos que te separan de lo que tú quieres generar en tu vida y por algún motivo no puedes, por algún motivo cuando lo quieres hacer te sale otra cosa, cuando lo quieres hacer se te rebota en contra. 11 pasos hay entre tú y aquello que no puedes hacer y que por lo tanto para hacerlo tendrás que ir más allá de tus límites. Eso es lo mismo que decir más allá de las cuestiones que en ti tendrás que descubrir que hacen caos. Imposible lo que tú quieres lograr. Para ti se transforma en caos. Aquí está dando un ejemplo explicativo de que el caos es percibido por nosotros cuando queremos lograr algo específico de manera ordenada y nos resulta lo contrario. Entonces ahí se habla de que uno rebota. Tengo un proyecto y fracasa. Reboté. Comienzo una relación para los que son
soltero y andas buscando una relación, comienza una relación y después fracasa. Lo que ustedes quieran pensar, ¿ya? Entonces ahí hay un límite, ya hay una brecha entre lo que yo quiero lograr y lo que se logra. Y ahí uno empieza a percibir caos, porque nosotros tenemos también un sistema de creencias, un nivel de percepción, ¿ya? Y lo que nosotros concebimos como que es orden. Y cuando las cosas no encajan con eso, inmediatamente las percibimos como caóticas. Pero ahí tenemos que entender que quizás es un orden que corresponde a otro proceso o ya a otra naturaleza. En el fondo siempre hay orden, pero quizás ese orden no encaja con nuestros parámetros. Es la única diferencia, con lo que esperamos de la realidad. El paso uno de los 11 pasos, esto es por igual en todas las culturas. Miren, todas las culturas que él habla, esas culturas espirituales, hablan de estos pasos, de creación, de plasmación. Las cosmologías siempre explican la creación de los mundos, la creación del universo, la creación del ser humano, el por qué y para qué. Entonces, hemos estudiado el Popol Vuh, hemos estudiado los Vedas de la India, hemos estudiado el Génesis de la Biblia. Bueno, ahí está muchas explicaciones con diferencias culturales, pero hay un trasfondo que habla de lo mismo, de una metodología, de un proceso de creación de algo, y todos empiezan por caos. Incluso en la Biblia lo dice textual, en el comienzo era el caos, creo que dice. Habían tiniebla y todos los elementos estaban desordenados. El paso uno es el caos. Sin embargo, entendiendo que estamos hablando de lo que hablan todos los escritos sagrados, como la Biblia judeo-cristiana, la Biblia judeo-cristiana no deja lugar a dudas. En el inicio era el caos. Lo que nombra de entrada es caos, o sea, se empieza por el caos. Sin embargo, hoy todavía cuando a la humanidad le preguntas por el caos, no tiene idea de lo que estamos hablando. ¿Ya? Porque, bueno, nosotros percibimos y tenemos una idea de lo que es caos y hay que estudiarlo muy bien para entender el verdadero significado de este concepto. Los iniciados vinieron a ordenar esto, los iniciados vinieron a enseñar esto. Los escritos sagrados, todos, el Popol Vuh, el libro del Bardo, el libro egipcio de los muertos, las pinturas, que son libros en imágenes, todas empiezan por el caos. Sin embargo, hoy, 12.000 años después de la profecía, 2.600 años después de Buda, 2.000 años después de Cristo y 1.400 años después de Mahoma, no tenemos idea de qué hablamos cuando hablamos de caos. El hecho, la vanguardia de la ciencia, es la que está tratando de entender el caos cuántico, astrofísica, o sea, estamos recién arañando con la ciencia, recién estamos espiando lo que en iniciación es el tema desde hace 10.000 años. Aquí está explicando que la ciencia en este momento, principalmente la física cuántica, está tratando de entender ese caos cuántico.
Porque si estudiamos un poco los principios que establece la física cuántica, hablan de una sopa cuántica, de un nivel en donde todo es impredecible y no calzan las leyes de la física antigua, esas leyes de causa y efecto, donde todo se podía medir, ¿ya? Y se podía observar de acuerdo a esas leyes. Bueno, ahora entrando ya en espacios de energía tan sutiles, tan pequeños, que ya no aplican esas leyes. Ya a eso se le llama el caos cuántico. Y la física moderna está estudiando ese nivel de realidad, ya ampliando una serie de interrogantes, abriendo una serie de enigmas que no están resueltos, pero en las enseñanzas iniciáticas, o sea, aquí dice que hace más de 10.000 años ese tema ya se entendía y se enseñaba y se aplicaba. Y no era necesario el sistema o el método científico. No, con otra manera de conciencia, con otro tipo de enseñanza y de entendimiento, tenían un conocimiento en ese sentido mucho más avanzado. Entonces, se puede decir que la física moderna, la ciencia actual, está en pañales con respecto al conocimiento que siempre le hemos llamado ese conocimiento interno, ese conocimiento esotérico, ese conocimiento trascendental que poseían estas grandes culturas en sus edades de oro. Por eso es que son tan enigmáticas y tan misteriosas, porque poseían un tipo de conocimiento y muchas cosas que realizaron que no se pueden explicar hasta ahora. Uno puede tomar los paradigmas de la ciencia para tratar de entender el caos, pero es entenderlo con palotes de jardín de infantes, de nenito, y que están empezando a escribir cuando hay maestros especialistas en el tema. Eso explica lo que acabo de decir. O sea, a través de la ciencia se está en pañales. Es como aquí él describe, como niñitos que están en el jardín recién aprendiendo algo, mientras antiguamente esas grandes culturas llenas de conocimiento de todo tipo ya lo comprendían, ya eso está inserto en todo lo que dejaron plasmado, escrito y también en sus dibujos, en su jeroglífico, en todo ese sistema que están plasmados en lo que se conoce y que ha sido rescatado. No existe vida humana que no tenga que aprender a vérselas con el caos. O sea, ¿por qué el caos es tan importante? Porque nosotros nacemos y somos arrojados al caos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando niños empezamos a tratar de sobrevivir e incluso creamos una personalidad, desarrollamos una identidad para poder desenvolvernos en una realidad que nosotros consideramos y que la percibimos como desafiante, incluso como muchas veces peligrosa? Entonces, el caos es una condición, es como cuando hablábamos de la adversidad, cuando hablábamos también de la guerra, de la lucha, del conflicto. Todo eso es caos, enfermedad, todo eso. Entonces, es parte de la condición humana
percibirlo, tratar de entenderlo, comprenderlo, reconocerlo y desarrollar herramientas y conciencia para poder ordenar ese caos, para poder sobrevivir y después tener logros dentro del caos. Entonces entendemos, parece que los humanos tenemos mucho que ver con aprender del caos y quien nos enseñó del caos, el camino de la iniciación empieza por ahí. La iniciación empieza siempre por una situación caótica. Y si uno pregunta de entrada en qué consiste el caos que lo moviliza a iniciar un camino, como en las Biblias, la deidad inicia desde el caos. Hoy todavía la humanidad responde caóticamente. Esto es muy importante. Miren, aquí yo siempre hemos hablado y hemos tratado temas de iniciación y quizás hay muchos que se sienten muy lejanos a ese concepto. Pero vuelvo a repetir, iniciación es un concepto bastante relativo. Iniciación es cuando uno empieza a tomar conciencia de su propia existencia. Por eso, aunque hayan iniciados en la India, iniciados en el México antiguo, iniciados en cualquier pueblo de, de estas tribus, de estos pueblos indígenas, ¿ya? O en Asia, o los pueblos nórdicos. De ahí que en los estudios de la espiritualidad y de las religiones comparadas llegan a evidenciar que el proceso iniciático, el camino iniciático es el mismo. Solo hay diferencias ya culturales, pero todos transmiten y recorren el mismo camino. Son las mismas etapas de desarrollo. Entonces nosotros podríamos pensar ahora, ¿nosotros somos iniciados? Yo creo que sí, porque en el solo hecho de tener un interés de empezar a estudiar estos temas y reconocerlos en nuestra propia existencia, en nuestro propio mundo esencial, en nuestro ser, tratar de entenderlo, tratar de aplicarlo, tratar de reflexionar, ya estamos en un camino iniciático. Porque, en definitiva, aunque hemos hablado al principio de que estos temas están súper trivializados, comercializados de manera superficial, bueno, en esencia, el que lo empieza a entender y que busca con seriedad, se escapa y empieza a profundizar más allá de eso y se empieza a diferenciar. Y ahí empieza un camino iniciático, en el nivel que sea. Y por eso empiezan a haber diferencias y esa separación que dijo Cristo, que Él venía con la espada a separar familia, a separar hermano de hermana, cónyuges. No porque Cristo sea un ente de separación como el ego, no tiene nada que ver eso. Es que cuando se inicia un camino de estudio honesto, real y verdadero, eso separa también, porque la gente del contexto va a decir, ah, este loco anda hablando cosas, y eso también se ve incluso cosas tan pragmáticas como estilos de vida, cómo reaccionan ante procesos sociales. Entonces ahí ya empieza una separación. Ah, este está loco. Ah, este aquí, este es terraplanista, este es conspiranoico, este se volvió loco con, no sé, con lo que, piensen lo que sea, con la meditación. No, este ya no. En cosas muy superficiales, como digo, de forma, pero también
contenido. Está rayando la papa. Claro. Yo tengo un amigo, por ejemplo, en Valparaíso, que dice que estos temas no los puede compartir con nadie, porque él era de Santiago y por trabajo se fue al Valparaíso. Entonces, cuando yo lo voy a visitar una vez a las 1000, me dice, oye, yo contigo no me hablo esto porque en el contexto que estoy yo no puedo hablar estos temas con nadie, nadie. Incluso temas, como le digo, desde un enfoque, desde una perspectiva, temas que tienen que ver con la política, de cómo se entiende lo que está ocurriendo a nivel externo, pero como uno tiene un enfoque diferente, también eso produce una comprensión, un diagnóstico ya diferente a la masa. Entonces ahí se produce una separación natural. Si yo ahora le pidiera a la gente, bueno, dígame, ¿qué entienden por caos? Paremos por ahora acá y vayan a preguntarles a todos los conocidos, ¿qué entienden por caos? Más o menos la respuesta es siempre la misma, la ausencia de orden, la falta de orden. Al contrario, no, lo contrario al orden. Se arma una dialéctica entre caos y orden, y uno cree que el caos es malo y el orden es bueno. Mientras partamos de esa concepción, estamos atrapados en el laberinto del caos. Un caos no es ausencia de orden. Lo voy a decir otra vez. Donde hay caos, no falta orden. No es así en ninguna concepción. Bueno, esto es una tremenda clave. Cuando nosotros percibamos caos, cuando hablemos de caos, tratemos de integrar esta clave en cuanto se dice que el caos no es ausencia de orden, es un orden desconocido o que no calza con nuestros parámetros de lo que tiene que ser el orden. Escapa a esa concepción, a ese entendimiento de lo que nosotros llamamos orden, pero es un orden en el fondo de otra naturaleza, o detrás del caos siempre hay orden. Entonces, si detrás del caos hay orden, el caos no existe, es una percepción. Lo mismo pasa con el mal. Nosotros decimos, ya, existe el mal. Y la otra vez dijimos que el mal no existe, es una percepción. Entonces, si en el fondo detrás de Maya, detrás de la ilusión, de el mal, del caos, siempre hay un orden desconocido, quiere decir que lo único que existe en el fondo siempre es orden. Y eso o pasa con lo que hemos hablado también muchas veces. Si se dice que todo es creado con amor y que el amor es la sustancia que crea y que está detrás de toda manifestación y de toda creación universal, entonces todo lo que vemos en este mundo, en el fondo detrás de eso, del velo de Maya, está el amor divino. Entonces ahí se mete nuestra mente y nos cuestiona diciendo, ya, pero la guerra, cuando hay turbazos, cuando hay robos, asesinatos, abusos, violaciones, ¿cómo tú me puedes decir que toda esa creación, todo eso es producto del amor divino? Bueno, eso lo hemos visto también. Detrás de eso, aunque suene tirado las mechas, sí está el amor divino. Pero, ¿cómo lo hemos explicado? Es que en otros niveles, ya, en otros niveles de creación, donde se entrega esa esencia
Después, lo que se llama el campo neuronal, colectivo e individual, ya hace una co-creación y produce algo diferente a la naturaleza esencial. Entonces, da forma a algo que no es muy coherente con su esencia. Y de ahí viene lo que nosotros percibimos como caos, ¿ya? Pero cuando nosotros podemos estudiar profundamente todo lo que dio a origen a un estallido social, a una anarquía social, esos momentos que todo el mundo sale a la calle, hacen barricadas, tiran piedras, roban centros comerciales, queman autos, que ha ocurrido en bastantes países, incluso en Europa también. Nosotros podemos decir, oh, esto es caos, pero ¿no habrá un orden detrás de todo eso? ¿No se estarán expresando una serie de cosas que sí existen, una serie de emociones, de pensamientos, que en un momento dado existe la no represión o no la cohesión para que eso se pueda manifestar y se manifiesta, pero nosotros lo percibimos como caótico? Pero podríamos decir, eso tiene un sentido, tiene una causa y un efecto, y se puede predecir incluso. Hay gente que ha predicho una serie de fenómenos sociales de este tipo, entonces obedece a un orden. Hay un orden detrás. De ahí que se puede entender la ilusión de Maya y la ilusión del mal. Entonces, el mal también es una fantasía en ese sentido, o también le podríamos decir algo irreal. Es como una ilusión. Porque existe lo real y lo artificial. Y lo real es lo que siempre ha existido y existirá por siempre porque es una creación esencial, una creación de orden divino. Lo demás es una malformación de esa creación, una deformación. Miren, miren la palabra, deformación. Algo que en esencia es puro y que corresponde a una naturaleza, yo lo puedo deformar usando ese mismo material. Entonces, si el amor verdadero ya es una esencia que es como una greda y yo quiero manifestar ese amor y esa greda en vez de hacer una forma que no es armoniosa y no es bella y no es equilibrada y yo hago algo desequilibrado, eh, anómalo, burdo, monstruoso en la percepción, yo estoy deformando esa esencia. Pero todo eso es temporal, porque en el mundo de la ilusión, todo eso después vuelve a su nuevo, vuelve al orden con que fue creado. Entonces ahí se disuelve la ilusión del mal y la ilusión del caos. Ahora, saliendo de este análisis más abstracto y filosófico, nosotros tenemos que entender que ese caos nosotros lo podemos ordenar de acuerdo a lo que nosotros pretendemos, a nuestras propias expectativas, a lo que nosotros queremos plasmar, queremos materializar. Entonces, entendiendo las leyes que dan origen a ese caos, nosotros esas leyes las podemos ordenar para que se manifieste en lo que nosotros queramos, y ahí modificamos el caos y lo ordenamos en una manifestación
a voluntad. Entonces, aquí vamos a terminar con esta imagen por ahora y nos vamos a quedar reflexionando en lo que hemos tratado en esta clase. Entonces, aquí se habla de tres vías para entender el caos. En nuestra psique nosotros funcionamos también a través de estas tres áreas que se puede llamar lo simbólico, lo real y lo imaginario. Cuando nosotros explicamos algo, nos hacen una pregunta acerca de la realidad de cualquier tema, empieza inmediatamente a activarse lo simbólico. Hablamos simbólicamente, nos expresamos también definiendo lo que es la realidad y también imaginamos eso, ¿ya? Esto sí es un poco complejo entenderlo, ¿ya? Siempre que estamos metidos en algo, tenemos una percepción de lo que es lo real, también entra a correr lo que imaginamos de eso y lo simbólico. ¿Cómo lo simbolizamos? Miren, eh, una persona ingresa a un trabajo X. Bueno, ese trabajo lo empieza a simbolizar. ¿Qué simboliza? También imagina, entra en el mundo de la imaginación y también está lo real. Entonces, otra persona le pregunta, oye, ¿y cómo es tu trabajo? Y uno habla a nivel simbólico, habla a nivel real. Bueno, real, a lo mejor podríamos decir, oye, un edificio tanto, está ubicado en esta calle, pagan este sueldo, bla, bla, bla. Pero simbólicamente uno empieza a decir, ya, pero bla, 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 es equilibrado, simboliza una justicia para mí, es un trampolín, esos son puros símbolos. Y más encima uno se imagina algo, se imagina que le va a ir bien, se imagina que... y bla, 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 bla. Entonces, en cualquier cosa que nosotros estemos experimentando, nuestra psiquis se va a mover en esas dimensiones, lo simbólico, lo real y lo imaginario. Entonces, a veces no hay una coherencia muy exacta en esos niveles. Y hay gente que vive de mucha fantasía y puro imaginando situaciones que no tienen mucha consistencia con la realidad, ¿ya? Hay gente que puede estar viviendo en un ruco, en la calle, bueno, y puede imaginar que está en el paraíso, o simbólicamente puede representar otra cosa. Así es la percepción individual de de cada cual. Entonces, hay que tener conciencia de estas dimensiones que funciona nuestra psiquis para ver cómo procesamos el caos, lo que nosotros percibimos como caos. El imaginario nos hace obstáculo a las otras dos vertientes porque nos imaginamos el caos como algo malo que mejor hay que evitar. ¿Ya? Entonces ya estemos imaginando que siempre el caos es malo. Cuando nosotros nos enfermamos, oh, qué mal, qué mal. Algo que tratamos de evitar como sea y buscamos la fórmula más inmediata para salir de esa enfermedad. Pero si nosotros entendemos ese caos, porque caos y enfermedad eh, son bastante parecidos, o sea, lo percibimos como algo semejante,
¿No sería bueno entender que detrás de ese caos hay un orden y que la enfermedad no es mala y buscamos en el fondo tratar de reconocer lo que hay detrás, el orden que hay detrás de esa enfermedad? Porque ahí hay una coherencia, hay una causa y efecto. Y la naturaleza no se equivoca. Cuando nosotros nos enfermamos, es una respuesta ordenada y exacta de la naturaleza. Un síntoma. Perfecto. Entonces, salir de lo imaginario, no quedarse solamente en ese imaginario de que hay algo malo, terrible, que no debería haber ocurrido y que tengo que salir de eso sea como sea, sin entenderlo, sin comprenderlo y sin procesarlo conscientemente, no es la mejor solución. De ahí uno que toma medicamentos, inyecta corticoides y una serie de Tramabol, creo que hay una cosa para los dolores, y uno quiere bypassar el síntoma, pero no entenderlo. Bueno, ¿para qué decir en el sistema público que a uno le dan una serie de pastillas y cuestiones para que uno no sienta eso y para la casa, po? Y después si le vuelven un mes más, bueno, de nuevo le damos más, una dosis mayor. Así de ciega y de absurda es la medicina a nivel público y privado también. Bueno, concebimos ese caos imaginariamente como algo malo que mejor hay que evitar y que si no estuviera estaríamos más felices. Con lo cual, digo entonces, se equivocó la historia de la humanidad y todos los iniciados están equivocados. No hay iniciado que no vaya a buscar el caos. Cristo no fue a buscar la armonía, fue a buscar el caos. Se entiende, ¿cierto? Porque una vez Pedro se acercó a Cristo antes de que a él lo apresaran y después vivió todo el drama de la crucifixión. Pedro, esa vez que estaban todos los apóstoles durmiendo y Cristo estaba meditando en la noche, Pedro le dice que se puede evitar todo eso, mejor salir arrancando, huir y se evita todo lo que va a venir. Y el maestro lo mira y le dice algo así como, apártate, Satanás. Entonces, Satanás le estaba recomendando que se salve el pellejo y que no viva su proceso iniciático, que no lo complete. O sea, sálvate solo, busca el no cumplir con tu deber, no cumplir con tu dharma, no cumplir con tu misión, sino que busca, eh, no sé, el bienestar inmediato. ¿Para qué vaya a vivir todo ese tipo de problemas? Arranquemos, librémonos de esto. Y el Cristo lo percibió no como a Pedro, sino que había otro ser, otro paradigma hablando por él. Y él lo definió como Satanás. Fue a buscar a los romanos, los provocaba. Lo mismo puedo decir de cualquiera. Más vida ordenada que la que tenía Siddhartha Gautama, vivir en el palacio del padre, todo el día haciendo nada y con la riqueza asegurada para el resto de su día, fue a buscar el caos. Bueno, aquí también habla del ejemplo de Buda, que vivía ahí en ese bienestar absoluto, pero fue en busca del caos. Ahí hay un sentido iniciático. El iniciado busca despertar, busca eh, ordenar, busca co-crear y busca superar el caos de la existencia, el caos esencial, busca trascenderlo.
Entonces lo dejamos hasta acá y vamos a ver si hay alguna reflexión o algún comentario de los dos que han participado en esta clase. Bueno el tema. Muy bueno el tema. Lo Porque al importante, final, claro, es como que cuando dices, por ejemplo, que uno no entiende el caos, pero mirado desde un prisma más alto, ese caos puede ser parte de otro orden que es más, que tiene otro tiempo incluso, que nosotros no entendemos. claro. Mm. Lo que pasa es que tenemos una idea y una emoción preconcebida a lo que percibimos como caos, pero tenemos que detenernos y decir no. Siempre hay un orden acá. Siempre hay una causa y efecto, hay unas leyes que se están manifestando. Lo que pasa es que yo la estoy percibiendo como un caos, como algo malo, pero no. Ahora, si yo quiero que se manifieste otra cosa, bueno, yo tengo que entender lo que está ocurriendo, el orden detrás y reordenarlo a voluntad, con otras ideas, con otros conceptos, con otro verbo, porque el verbo ordena al universo, con otra emocionalidad y yo creo otra realidad. Porque claro, uno puede decir ya hay un orden detrás de esto, porque en el fondo todo es perfecto y orden y perfección también son sinónimos. Pero no estoy conforme, no es lo que yo quiero, no es un ideal, no, no es utópico. Bueno, entonces trabajo a través de esas leyes y manifiesto otra cosa. Porque si en un mundo de repente hay guerra, hay desastre, hay terremotos, hay aluviones, hay tsunami, hay estallidos sociales por todos lados, hay mucha delincuencia, y yo digo, bueno, eso es parte de la perfección también. Ahí hay causa y efecto. Nada es injusto. Aquí se está expresando un orden, ya, que no es lo que la gente aspira, lo que las personas que quieren vivir tranquilos y en paz, ya corresponde a otra naturaleza. Bueno, si queremos plasmar y manifestar armonía, respeto, no violencia, tenemos que crear otra forma, otra, manifestar de otra manera. Así de simple. Si nosotros tenemos un proyecto que nunca resulta, eso lo percibimos como caótico. No, estoy caótico porque siempre me resulta otra cosa, siempre reboto, siempre me aparece un límite. Los límites son parte de ese caos. Siempre me aparecen una serie de dificultades y me desordenan el naipe. Bueno, entonces tengo que ir al inicio, ya, porque si Dios ordenó la creación y si el universo se ordenó después de un caos como el Big Bang, bueno, yo tengo que volver a reiniciar. Tengo que hacer un reseteo y desde el inicio empezar a cambiar de idea, a cambiar de cómo uso el verbo. Miren, esto del verbo es súper interesante, es súper importante porque el verbo muchas veces maldice lo que nosotros queremos lograr. Nosotros tenemos una idea, siempre tenemos una idea. Pero después muchas veces nos empezamos a maldecir porque no sabemos usar bien el verbo en coherencia con lo que queremos. Entonces empezamos a expresar, a verbalizar frases que si las estudiamos muy bien van en otra dirección. De ahí la importancia de estudiar el significado de las palabras y el poder del verbo, porque el verbo ordena
al universo. Y París se lo explica súper bien cuando habla de Krishna y Arjuna, porque decía que Krishna era el taxista, era quien llevaba el carro, ¿ya? Entonces, eh, porque él, yo lo escuché que decía eso, habría que ver después quién es el que lleva el carro, pero él decía que llevémoslo ahora a la parte del taxista. Entonces, imagínate que el universo, ese poder que plasma y que crea la realidad, y que ahí la palabra plasma, porque la energía plasmática es la que se materializa después. Y nosotros queremos materializar una serie de cosas. Entonces, imagínense que uno al taxista le dice, ya el taxista te dice, ya, ¿para dónde vas? El universo. ¿Qué quieres? Y yo le digo, ya, yo voy a mi casa. ¿Ya dónde queda? Y le doy una dirección. Y el taxista va a esa dirección y después a las 4 cuadras le digo, no, ¿sabe que no? Yo voy a, no, doble hacia la derecha. Ya, doble hacia la derecha. Y después le digo, no, pero ahora tiene que doblar, tiene que devolverse porque no es para allá. Ya, entonces después no se llega a donde se quiere llegar, hay puros desvíos, pérdida de tiempo, de recursos, de combustible, y va a llegar el momento que el taxista se va a enojar y nos va a mandar a la punta del cerro. Entonces, eso pasa muchas veces con el verbo. Nosotros nos dirigimos bien al universo, a todas esas energías, ya no nos enfocamos bien y más encima la nombramos mal lo que queremos y el universo empieza a crear una serie de acuerdo, una serie de realidades de acuerdo a lo que expresa nuestro verbo y después nosotros nos frustramos y decimos no es lo que queremos. O sea, se manifestó un caos, no es lo que yo quiero plasmar. Bueno, pero el problema es de uno, porque uno tiene una idea y después no la conduce bien, no ordena el universo bien. Eso incluso se ve en la gente cuando uno hace oraciones, cuando uno hace peticiones, cuando se contacta con la divinidad. Muchas veces uno ha estudiado lo que está pidiendo, ha estudiado las oraciones, cuáles son. Incluso en la ley de atracción. No sé si han visto eso de la ley de atracción. Hay gente que pide algo concreto porque supone que eso concreto le va a traer felicidad, prosperidad, paz, equilibrio, y después logran eso, y eso mismo que consiguieron les produce todo lo contrario. Entonces, muchas veces, con la ley de la atracción, con estas prácticas de manifestación, de visualización, lo importante es que uno tiene que entender cuál es el fin último de lo que quiere plasmar. Si yo quiero comprar algo, un bien material, si yo quiero hacer un negocio, si yo quiero tener una relación con esa persona que me gusta, yo tengo que entender cuál es el fin último. El fin último no es la persona, el fin último no es ese inmueble, el fin último no es el negocio, ese es un medio. Tengo que entender el fin. ¿Cuál es ese fin? Sentirme completo, sentirme en paz, sentirme feliz, ya. Ese medio, estudiándolo bien, me va a proporcionar eso que yo quiero. Y si somos súper lúcidos, muchas veces nos vamos a dar cuenta que no. Voy a tener más compromiso, menos tiempo, voy a tener que trabajar el triple, voy a tener que sacarme la mugre, voy a tener que estar resolviendo problemas, congeniando con una persona que no, que en aspectos esenciales no es como yo, discusiones, conflictos, llevémoslo eso en cuanto a relaciones, pero en cuanto al bien material, a lo mejor hay un endeudamiento y hipoteca,
bla, 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 bla. Entonces, los genios, los genios de la ley de atracción dicen, miren, es mejor que tú busques eso que estás buscando como resultado de lo que tú quieres lograr como medio, encuéntralo antes, en tu interior. O sea, tú puedes sentirte no solo como un zapato, con ese vacío interno de sentirte tan solo, puedes sentirte esencialmente completo, como algo que no necesitas tanto de factores externos. Sí, se puede lograr. Puedes sentirte pleno, más feliz, más armonioso, en paz, aquí y ahora, en tu realidad inmediata. Sí, también puede ser. ¿Me puedo conectar con esa emoción, con ese estado de conciencia? Sí, es posible. Entonces, cuando uno, a través también de una clave que se llama el agradecimiento, cuando uno practica el agradecimiento diario, uno se va conectando con esas emociones, que en ese estado interno, y eso va atrayendo más de lo mismo, ¿ya? Y eso también produce una tranquilidad, produce no desesperarse, produce una sincronía y claro, puede ir teniendo logros externos, puede ir cumpliendo metas, objetivos, pero no tanto con una ilusión de que eso me va a proporcionar algo que ya lo puedo obtener en mi interior inmediatamente, sino que es como un juego, es como crecer, ¿ya? Pero no está esa expectativa tan alta porque esa expectativa de que lo externo te va a proporcionar algo interno, está comprobado que no es tan así, es temporal. Tú consigues algo, viene una satisfacción, un golpe de dopamina, pero después eso empieza a bajar y después necesitas como otra cosa. Ese es el laberinto de Maya, el mundo de ilusión, lo impermanente. Entonces, de ahí vemos que mucha gente, muchas parejas, no estamos diciendo que hay cosas que no sean lindas y bonitas y reconocibles, claro que sí, pero yo he conocido he conocido casos y ustedes yo creo que también de parejas de años, gente que ya es adulta y están tan compenetrados, son como un solo ser en lo bueno y en lo malo, en lo dependiente, ya, y también puede haber independencia, sí, pero yo he visto que fallece uno y después el otro al tiempecito fallece. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ahí había una dependencia también en cuanto a la existencia, el sentido de vida. Y que se romantiza mucho en esta sociedad, ya, pero esa dependencia tan absoluta que incluso la vida carece de sentido cuando el otro se va, desde este enfoque no es muy enaltecedora. ¿Tienen algo que comentar antes de apagar? Hola Miguel, Hola, ¿qué tal? hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Qué bueno. Oye, yo cortito, no me quiero restar de lo que estaba pensando cuando estábamos tratando este tema. Mejor dicho, estabas tratando este tema. Siguiendo un pensamiento lógico, creo que el caos puede llamarse la materia prima para ya sea materializar lo que uno quiera, resolver, crear. En el caso de Buda, por ejemplo, lo que para cualquiera hubiera dicho tenía resueltos los problemas, no había caos, para él igual su vida era un caos porque no le estaba permitiendo crecer,
se estaba perdiendo el de desarrollarse como persona y qué sé yo, tantas cosas que le pueden haber pasado por su cabeza. También eh, lo he visto personas con enfermedades tan graves como el cáncer y no lo han visto, o sea, uno lo ve de afuera, hoy qué terrible su enfermedad, y me han dicho, o sea, estoy hablando de casos reales con personas que he conversado, y me dicen, gracias a esta enfermedad, o sea, gracias al caos he resuelto mis problemas porque digo, ya me voy a morir, hablo lo que siempre callé, digo lo que pensaba, resolví lo que estaba buscando, temas serios, profundos, que sin la enfermedad no se hubieran atrevido. Entonces, claro, el caos puede darse en cualquier parte y no tiene que ser caos para todo el mundo, sino para la persona en sí. Y así tantas otras cosas. Me recuerdo cuando yo era chica, tú hablabas en un principio del volcán. Yo nací frente a un volcán y bueno, mi mamá todavía vive allá, tengo familia allá y siempre voy y el Yaima siempre está en erupción. Y para cualquiera que vea erupcionar el Yaima, porque siempre está así con llama y todo, hemos tenido lluvia de ceniza amarilla, negra. Y para nosotros que vivimos ahí, que somos agricultores, nació caos, porque cuando hubo una lluvia de ceniza amarilla, hace muchos años, yo era una niña, tenía que haber tenido unos 12 años, eh, había una plaga de una cuncunilla que se comía todas las semillas, tal escoba, y vino esta erupción. Era en la época de Pinochet, no habían periodistas, los habían matado a todos, así que estábamos solos, no fue la televisión, nada, era un problema de nosotros, de la gente de ahí. Y sabes tú que con esta lluvia se murió toda esa plaga y fue una salvación, porque ya los agricultores lo que tuvieran tiraran a la tierra, las cuncunillas se la comían. Y con esta lluvia, con este caos que podría haber dicho si hubiera salido en la televisión, porque todos los techos amarillos, la gente tendía su ropa que era amarilla, era azufre, se murió esta plaga. Entonces, el caos puede estar en cualquier parte y va a ser la materia prima para resolver cosas, crear, materializar, en fin. Eso es mi aporte. No sé qué opinas tú, de la forma que yo lo estoy enfocando, que lo estoy pensando en este minuto, porque Que- no lo había tratado nunca. Claro, es que va de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado, que nosotros inmediatamente al caos lo ligamos simbólicamente o imaginariamente con algo malo, pero hay un orden que está detrás. Entonces, la enfermedad, uno se compadece y es terrible, el sufrimiento, ya, pero aquí estamos hablando de que más allá del sufrimiento, uno tiene que entender las causas de la enfermedad, el proceso que hay detrás de ese cáncer, por ejemplo, y ahí uno entiende que hay un orden. Ese caos se manifestó porque la persona lo creó de una manera y eso es súper ordenado. Hay una causa y efecto, hay una manifestación. La palabra manifestación, o sea, de la mente pasó a emoción y pasó a tumor. Entonces la persona creó, fue un mago, creó la enfermedad, hay un orden. ¿Cuál es lo que uno se compadece porque uno tiene empatía? Es el dolor. Nadie quiere dolor porque en nuestra esencia divina no está el dolor, no está ese sufrimiento, ¿ya? Entonces, lo que nosotros venimos a entender, esos mecanismos internos, esos mecanismos invisibles detrás del aparente caos, para manejarlos y producir no sufrimiento, no, sino que armonía. Y ese conocimiento después llega a ser tan grande, tanto que ya uno ni siquiera se encarna en este mundo, porque en este mundo es es condición sine qua non vivir la polaridad, vivir el conflicto, vivir los contrastes, las diferencias. Imagínense que puede venir, nosotros podemos ser un ser de luz
conectados, despiertos, que sentimos amor por todo el mundo y nos vamos a llenar de enemigos y nos van a querer matar. Entonces, bueno, la gente, los seres que eligen esa misión lo tienen claro porque son las condiciones de estos niveles en estos mundos de polaridad y de malla y de ilusión y de todo eso. Pero a lo que yo voy que después, con estos conocimientos, va a llegar un momento guiados también por, digámosle como queramos, seres cósmicos, dioses, seres de conciencia, ya, porque la nueva era viene esa unión, esa, de nuevo, tiene un nombre eso, cuando de nuevo como que la divinidad con el hombre se unen y ya hay una conexión directa, hay una asistencia, hay una guía directa y bueno, y nosotros vamos a empezar a recibir un conocimiento tan grande que ya encarnar en esta escuela tan caótica ya no va a ser necesario porque ya vamos a recuperar el conocimiento y lo vamos a plasmar y vamos de nuevo a vivir en ese orden divino que se aspira. Porque claro, por eso les digo que entender el caos y no verlo como malo es de acuerdo a la información y a las leyes que hay detrás. Eso hay que apreciar. Pero nadie quiere sufrimiento. Entonces, la idea es, con este conocimiento, ir plasmando realidades más armónicas de manera individual y luego van a ser a nivel de humanidad. Entonces, le doy las gracias y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Gracias a ti. Gracias, Que hablamos. estés bien. Chao, Chao. chao.